Buenas tardes amigos, en esta oportunidad les compartiré algunos ejemplos prácticos para el referenciado de libros, revistas y periódicos. Ante todo debemos de saber la definición de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son todas aquellas fuentes impresas o digitales que son mencionados en nuestro marco teórico, enriqueciendo nuestro trabajo monográfico y brindando credibilidad al investigador. Debemos recordar las citas incorporadas en nuestro trabajo de investigación, lo cual debe coincidir con la lista de nuestras referencias bibliográficas. La lista no debe estar enumerada, ni debe estar ordenada en viñetas, debe estar en orden alfabético y debe de tener sangría francesa. A veces se suele confundir el término bibliografía con el término referencias bibliográficas. Vamos a precisar esta diferencia. La bibliografía menciona aquellas fuentes que sirvieron de fundamento y además son útiles para una lectura posterior en relación al tema de investigación. No necesariamente son fuentes citadas en el documento, como el caso de los libros, que en la parte final figura el término bibliografía. En cambio, las referencias bibliográficas posee aquellas fuentes que la componen y estas fueron citadas en la totalidad del documento de investigación. Caso el de las tesis, el de las monografías, entre otros. A continuación, veamos los ejemplos de las referencias bibliográficas según el tipo de documento. Empezaremos con los libros. Observemos la estructura general de la referencia de un libro. Primero va el apellido del autor, el primer apellido seguido de una coma y la inicial del primer nombre. En el caso que compongan más de un autor, obviamente van a ir separadas por un punto y coma. Luego va a ir el año de publicación entre paréntesis. Seguidamente el título del libro en cursiva, y en el caso hubiera una edición a partir de la segunda, se va a colocar. La mayoría de libros, por ejemplo, poseen primera edición. En ese caso lo omitimos y del título directamente pasamos a la ciudad de publicación, que es aquella ciudad donde ha sido pactada la publicación del libro. Finalmente vamos a colocar la editorial, que es aquella encargada de promocionar mediante su marca la circulación del libro. En algunos casos va a ser necesario ponerle la fecha de consulta y referencia electrónica siempre y cuando sea un libro digital en línea. A su vez, la referencia del libro depende del tipo de estructura que tenga. Podemos ver aquí, por ejemplo, 7 tipos de estructuras que pueden variar. Veamos el primer caso, que es el más común, el del libro impreso. Podemos ver estos dos ejemplos. Tenemos la estructura como tal. Ahí vemos el autor, año de publicación, título del libro, edición, número de volumen o tomo, dependiendo si es que tiene una secuencia como tal, en el caso de los tomos. Y acá vamos a ver el ejemplo del libro, ¿no? Tenemos acá el libro de Fournier, análisis literario. Como pueden ver, el título del libro va en cursivas. Como es una segunda edición, va a ir entre paréntesis. Luego va la ciudad de publicación, el lugar de publicación, que en este caso es el Distrito Federal de México. Y finalmente va la editorial, que es una editorial reconocida como lo es Engey. Otro tipo de casos compone lo que es el capítulo de un libro. ¿Cómo puedo referenciar el capítulo de un libro? Esto se da siempre y cuando dentro del libro, por ejemplo, en cada capítulo haya un determinado autor y todo el libro a su vez esté a cargo de un editor o compilador. Por ejemplo, la figura presente del Compendio de Historia Económica del Perú, a su vez es un libro que comprende varios tomos. Acá nos vamos a referir exactamente al tomo 2. Y este a su vez dentro del libro posee varios autores que están encargados de cada capítulo. Por ejemplo, tenemos al autor del capítulo, Salazar, cuyo título del capítulo es Minería y moneda en la época colonial temprana.
En este caso el compilador ha sido Contreras y podemos observar el título completo del libro, que es Compendio de Historia Económica del Perú, tomo 2. En este caso ya no se pone el tomo, simplemente se pone el número 2 en romanos luego del título. Y el subtítulo Economía del Periodo Colonial Temprano. Cabe precisar que es necesario colocar las páginas del capítulo que abarca la referencia que estamos tomando, que son de las páginas 109 a la página 210. Finalmente, la ciudad de publicación, que es Lima, y un caso curioso es que este libro posee dos editoriales, que es el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos. Ambas van separadas del punto y coma. Veamos la siguiente estructura de un libro. En el caso de autores anónimos o desconocidos, cuando son obras literarias va el término anónimo. En caso sea un autor desconocido, no vamos a poner anónimo, sino directamente vamos a digitar el título del libro. Por ejemplo, como el caso de la portada que tenemos aquí, Lima y sus pregones, el año de publicación, la ciudad y la editorial. En los otros dos ejemplos, que es La leyenda del Cid y La vida de Lazarillo de Tormes, son autores anónimos de obras clásicas. Es por ello que se considera digitar la palabra anónimo. Veamos ahora la siguiente estructura. En el caso de los libros traducidos, primero se coloca el autor del idioma original. Acá, por ejemplo, podemos ver a Zusak, a Yud. No hay un autor como tal propiamente dicho. En el caso del Manual APA, la tercera edición, podemos observar que este libro ha sido escrito en su idioma original inglés y nosotros tenemos la versión en español. Es por ello que la referencia debe ser considerada de un libro traducido. Y en este caso al traductor lo vamos a colocar entre paréntesis luego del año de publicación. El traductor se apellida Guerra. Finalmente, terminando la referencia, vamos a colocar el idioma original de la publicación del libro, ¿no? En este caso es del mismo año, 2010. Veamos ahora la siguiente estructura. Si el autor corporativo se trata de una institución o de un país, por ejemplo, Perú, Presidencia del Consejo de Ministros, se trata de una entidad subordinada al país. En este caso se tiene que considerar primero poner el país, luego de la coma, la unidad subordinada. Este es el caso de un autor institucional. Ahora, el autor corporativo lo podemos ver en los dos ejemplos posteriores, como la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Real Academia Española. No están subordinadas a ningún país o institución como tal. En este caso se va a digitar el nombre de órganos supeditados, ¿no? Como podemos ver, la Real Academia Española, que es un autor corporativo reconocido en varios países, y a su vez tiene una entidad subordinada, ¿no? Como la Asociación de Academias de la Lengua Española. De esa forma vamos a considerar los ejemplos de libros con autores corporativos. Ahora veamos finalmente la última estructura. En el caso de que las obras sean del mismo autor, por ejemplo, si es el mismo autor, pero tiene a su vez el mismo año de publicación, y voy a utilizar ambas referencias bibliográficas, como el caso de Kotler, dentro del año de publicación vamos a poner una letra en minúscula, en este caso la letra A. Y en el segundo caso del autor Kotler vamos a colocar dentro del año de publicación la letra B. Pero si ustedes se dan cuenta, debe estar ordenada de manera alfabética. Se coloca el primer libro, Fundamentos de Marketing, y posteriormente el libro Marketing como tal. Ahora, si se trata del mismo autor cuyas obras están comprendidas en diferentes años de publicación, vamos a colocar el primer año de publicación y posteriormente la referencia bibliográfica del año que le precede. Estos son los ejemplos de acuerdo a la estructura de las referencias bibliográficas de los libros. Ahora veamos la estructura de los periódicos, o también conocido como publicaciones periódicas. En este caso, la estructura de las referencias para lo que son diarios o periódicos impresos o diarios o periódicos en formato digital. Podemos ver la estructura de la misma forma: el primer apellido del autor,
seguido de una coma y la inicial del primer nombre. Ahora, en el caso del libro iba directamente el año de publicación. En el caso de los periódicos o diarios va a ir el día, el mes y el año de publicación entre paréntesis. Luego va a ir el título del artículo precedido del nombre del periódico, el cual debe estar en cursivas. Luego el número de las páginas que abarca el artículo dentro del periódico, y en el caso de que sea un periódico o diario electrónico vamos a colocar la fecha de consulta seguido de la referencia electrónica. Ahora veamos los siguientes ejemplos. En el caso de una publicación periódica impresa, tenemos dos ejemplos. El caso del artículo de periódico La Salud en el Perú, correspondiente al diario Compromiso con la Sociedad, y ahí podemos ver que dentro del año de publicación va específico el día, el mes y el año. De la misma forma ocurre en el siguiente ejemplo. Inflación cerró 2016 en 3,34% por encima del rango de meta. Este artículo de periódico comprende el diario El Comercio. Abarca solamente una página y, como pueden observar, también el año de publicación debe estar bien específico, el día, el mes y el año. Ahora veamos el ejemplo del diario en formato digital o electrónico. Por ejemplo, tenemos el diario digital de La República, que es un diario muy conocido en el Perú. El artículo se llama Los cuellos blancos, Walter Ríos alegó problemas de salud para pedir el cese de la prisión preventiva. Ese es el título del artículo. Precedido va a ir el nombre del diario, en este caso La República. Como pueden observar, va en estilo cursiva. El año de publicación nuevamente en la parte superior, precedido del día, del mes y el año. Ahora, luego del diario La República va la fecha de consulta. En este caso fue consultado el mismo día. Luego de la fecha de consulta vamos a poner el enlace precedido del término recuperado de. Esa es la forma de poder referenciar un diario digital. Finalmente, amigos, vamos a observar la referencia en cuanto a la estructura de las revistas, o también conocidas como publicaciones seriadas. Podemos ver la estructura: el autor, el primer apellido seguido del inicial del nombre. En este caso va a ir el año de publicación entre paréntesis, ya no va día, mes, solamente el año. El título del artículo que forma parte de la revista, el título de la revista o el boletín, aquí se mantiene a comparación de las publicaciones periódicas. Como pueden observar, va en cursiva. Algo que le caracteriza a las revistas es que ellas comprenden lo que es el volumen o año de publicación. Luego va a ir el número de la revista, esta va entre paréntesis, las páginas que comprende el artículo de la revista, y finalmente, en el caso de una revista electrónica, va a ir la fecha de consulta seguido de la referencia electrónica. Veamos ahora a continuación cada uno de los ejemplos. En el caso que el artículo de revista solamente contenga volumen, es decir, no esté el número de publicación, tenemos aquí dos ejemplos: la diplomacia presidencial, y tenemos el artículo llamado Situación actual de la investigación etnobotánica sobre palmeras de Perú. He podido tomar un pantallazo al artículo de esta revista. El nombre de la revista es Revista Peruana de Biología. Ahí pueden ver ustedes que tiene el volumen 15. No tiene número como tal esta revista. Es por ello que en este caso ya no se considera el número entre paréntesis, por lo que se encuentra omitida, por lo que esta revista no ha considerado una numeración, solamente el volumen. Podemos observar también el nombre de la revista, que va entre cursivas, seguido del volumen entre las comas, y finalmente el número de páginas que abarca el presente artículo. A continuación veamos la siguiente estructura. En el caso que el artículo de revista comprenda volumen y número de publicación, tenemos tres ejemplos: de la revista National Geographic, de la revista Peruana de Investigación Educativa y de la revista Ocitran Comunica. Podemos observar el ejemplo del artículo de la revista Peruana de Investigación Educativa. Esta comprende a dos autores, Rodríguez y Domínguez. Ambos autores están separados por la conjunción y, seguido del año de publicación, seguido a su vez del título del artículo, en este caso La formación ciudadana
desde la experiencia escolar. Y a su vez podemos observar el título de la revista. Recordemos que el título de la revista debe estar en cursiva. Luego vamos a colocar el volumen y el número de la revista. El volumen va precedido luego de la revista y luego del volumen se encuentra el número, el cual debe estar entre paréntesis. Finalmente, el número de páginas que abarca el artículo, que es de la página 91 a la 122. Observemos el último ejemplo. En el caso de la revista electrónica o en línea, podemos observar dos ejemplos del autor García y del autor Mergerdi. Nos vamos a enfocar en el primero. Tenemos el pantallazo de la revista Signos, que a su vez comprende el artículo Subjetividad y Discurso Científico Académico. Podemos observar la estructura, el primer apellido del autor seguido de la inicial del nombre, el año de publicación entre paréntesis, seguido del título del artículo. En este caso el título y el subtítulo, ambos separados por los dos puntos. Al finalizar el subtítulo vamos a ver el nombre de la revista Signos se encuentra en cursiva. El volumen 41 va precedido del título de la revista y luego va a ir el número de la revista entre paréntesis. Luego va a ir el número de páginas que abarca el presente artículo, seguido de la fecha de consulta y el enlace de la URL precedido del término recuperado de. Es muy fácil hacer referencia de estos tipos de recursos, así que tómenlo como ejemplo para aplicarlo en sus monografías, en sus investigaciones o incluso en el desarrollo de sus tesis. Obviamente estos ejemplos son de las referencias bibliográficas enfocadas en la 6ª edición. Espero, amigos, que este videotutorial les haya sido de mucha utilidad. Próximamente estaremos haciendo ejemplos de referencias bibliográficas con tesis, con páginas web, entre otro tipo de recursos. Suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video.